El origen de la palabra sobrenatural proviene del latín supernaturalis, que a su vez se formó a partir de dos palabras: super, sobre, por encima de, y naturalis, de natural o la naturaleza. Quédate en libertad gloriosa. Hoy analizaremos el término sobrenatural y si existen suficientes razones como para argumentar con base coherente y racional la existencia de lo sobrenatural o un Dios sobrenatural. Todos levanten su mano y diga: Dios es un Dios sobrenatural. Es decir, ¿por qué sobrenatural? Porque las leyes de la naturaleza, Él va más allá, opera, funciona más allá de las leyes de la naturaleza, del espacio, del tiempo y la materia. Es decir, si Dios no fuera sobrenatural, usted diría que es hombre. Si no fuera sobrenatural, Él tiene que operar por encima de las leyes de la naturaleza. La palabra sobrenatural no está en la Biblia. ¿Por qué habría que considerar como una afirmación teológica un término no bíblico? Bueno, la palabra Trinidad tampoco aparece en las Escrituras y es una de las doctrinas más discutidas dentro del marco cristiano. La creencia de un Dios que está por encima de lo normal no es única de la religión cristiana. Basta observar tantas y tantas religiones en el mundo para entender que el término sobrenatural puede ser aplicado a cualquier fenómeno o ente al cual se le atribuyan las facultades de violar las leyes de la naturaleza. La palabra sobrenatural se refiere a algo que va más allá o está por encima de lo que es considerado natural o normal. Surgió en la Edad Media, cuando se empezó a hacer una distinción entre lo natural, lo que sigue las leyes de la naturaleza, y lo sobrenatural, lo que estaría fuera o por encima de esas leyes. Se usaba para hacer referencia a fenómenos, eventos o seres que no podían explicarse mediante causas naturales como milagros, apariciones divinas, poderes paranormales, etc. La palabra sobrenatural se utiliza habitualmente en contextos religiosos y teológicos para referirse a lo divino, lo milagroso o lo que pertenecería al mundo espiritual. Un análisis del término sobrenatural podría concluir como un argumento rotundo en contra de la existencia de un Dios sobrenatural. La paradoja de lo sobrenatural pone la idea de Dios contra la pared. Si Dios en su naturaleza es sobrenatural, entonces no es todopoderoso, porque Él no puede ser sobrenatural cuando lo natural no existe. Para ser sobrenatural, siempre tendría que existir lo natural. Antes de crear lo natural, ¿Dios era sobrenatural? No podía, porque lo natural no existía. Y si no podía, entonces era limitado. ¿Cómo podría estar Dios sobre algo que no existía? Sería como afirmar que antes de la existencia de lo natural, ese Dios estaba por encima de un círculo cuadrado. En conclusión, Dios necesitaría de la existencia eterna de lo natural para poder ser llamado sobrenatural. Y un Dios que necesita de algo es insuficiente en sí mismo. Y si es insuficiente en sí mismo, ¿por qué llamarle todopoderoso? Si Dios depende de algo fuera de sí mismo, como la existencia eterna de lo natural, entonces su carácter de ser todopoderoso se ve cuestionado. La noción de omnipotencia implica que Dios es absolutamente autosuficiente y no depende de nada más. Volviendo al pastor Maldonado,
¿Puede realmente su Dios violar las leyes de la naturaleza? Nunca usted va a observar a alguno de los telepredicadores del sobrenaturalismo de Dios violando públicamente las leyes de la naturaleza. Nunca los verá levitando, transformando la materia, creando objetos de la nada, teletransportarse, aunque algunos lo afirman, como es el caso de Guillermo Maldonado haciendo caer polvo de oro, o Diony Báez, que convierte el agua en vino, o Ana Méndez, que dice que caminó en el aire. No es de extrañar que el sello distintivo de estas personas que manifiestan lo supuestamente sobrenatural sean los millones que le atribuyen sus seguidores. Analizando, ¿no sería más provechoso hacer uso de lo sobrenatural para hacer aparecer comida para los pobres, agua para los sedientos, medicinas para los niños? Que un pastor camine en el aire o que haga aparecer oro da más duda que fe. ¡Mentiroso! Un Dios que no puede mejorar las condiciones humanas, que puede hacer estas especulaciones, ¿de qué le aprovecha al ser humano su existencia? ¿Y los milagros y curaciones que se ven en las iglesias? Bueno, cuando observamos detenidamente las campañas, eventos y reuniones cristianas, no podemos observar un solo fenómeno que podamos nombrar como sobrenatural. No es de extrañar que este Dios solamente ejecute sus obras sobrenaturales en un marco cerrado de creyentes que están abiertos a todo tipo de experiencias y podrían ser engañados. Las curaciones instantáneas pueden ser explicadas por medio de la emoción y el arduo deseo de ser curado. Hay momentos en que la adrenalina es tan intensa que ha sido causada por esas intensas alabanzas y música repetida que la persona manifiesta una fortaleza inusual que le puede llevar a hacer cosas que antes no podía hacer. Yo presencié muchos casos de personas que manifestaban una mejora y luego de pasada la emoción retomaban su misma condición. Algunos soltaban los bastones y se levantaban de la silla de ruedas y caminaban, pero no era de extrañar que al rato volvieran otra vez a la misma condición. Hay personas que creen estar enfermas cuando realmente no lo están. En algunos casos ha sido un mal diagnóstico médico. Se da el caso también de personas con enfermedades psicosomáticas que con una inyección de fe y optimismo, ¡paf!, da resultado un milagro. Otra explicación es la regresión espontánea. La regresión espontánea se refiere al fenómeno de que algunas enfermedades, como ciertos tipos de cáncer, pueden disminuir o desaparecer sin un tratamiento médico. Esto se debe a diversos factores como respuesta inmune. El sistema inmunológico del cuerpo puede combatir y eliminar las células cancerosas por sí solos. También está la apoptosis, que las células cancerosas pueden entrar naturalmente en un proceso de muerte celular programada. También están los cambios genéticos, que pueden ocurrir mutaciones que reviertan las características malignas de las células. Algunos porcentajes estadísticos de regresión espontánea incluyen el cáncer de mama. De un 10 a un 15% de los casos presentan regresión espontánea. Está el melanoma, que del 25 al 30% de los melanomas in situ pueden regresar espontáneamente. El neuroblastoma infantil, hasta el 50% de los casos pueden presentar regresión espontánea. También está la leucemia linfocítica crónica, que alrededor del 10% de los pacientes muestran regresión sin tratamiento. La mejora de una persona puede ser explicada en la mayoría de los casos por la ciencia médica.
Si una curación puede ser explicada por la ciencia médica, ¿qué de sobrenatural habría en una curación? Manifestaciones sobrenaturales serían violar las leyes de la física, cosa que nunca va a ver hacer ningún pastor o creyente. Algo anda mal. ¿Sabías que la Biblia ofrece ejemplos en los cuales Dios no pudo hacer milagros? Y un Dios con límites, ¿por qué debe ser llamado Dios o Todopoderoso? En Marcos capítulo 6 versículos 5 y 6, en la versión Reina Valera de 1960, leemos: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Si no pudo hacer, es que lo intentó hacer y no pudo. Algo anda mal. En Mateo 13:58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad. Si la incredulidad limita el poder de algún Dios, entonces es más poderosa la incredulidad que el mismo Dios. La observación de los procesos naturales y las leyes físicas, como la ley de la gravedad, nos lleva a concluir de que no existe algo que viole la misma. Los magos nos regalan la ilusión que sí pueden, pero no es más que esto, una ilusión. En la naturaleza no encontramos fenómenos que violen las leyes naturales existentes, ya que si se logra encontrar algo que viole una ley, entonces, en concepto, ya no sería ley. Por esto es que la ley de la gravedad se llama ley, porque se cumple a cabalidad. El caso del pastor Peter Popoff, uno de los escándalos más famosos que desenmascaró James Randi. Peter Popoff era un pastor evangélico que se hacía llamar el hombre de Dios y afirmaba tener el don de la videncia y las curaciones milagrosas. Realizaba grandes espectáculos de sanación donde supuestamente leía la mente de los asistentes y curaba algunas enfermedades. En la década de 1980 hizo muy famoso por sus milagros y espectáculos de curación. Decía recibir información directa de Dios sobre los problemas y dolencias de las personas en la audiencia. Sin embargo, en 1986, el mago y escéptico James Randi logró exponer que todo era un elaborado fraude. Randi descubrió que Popoff y su esposa estaban utilizando un sistema de radio con auriculares ocultos para que ella les susurrara información confidencial sobre los asistentes que luego él fingía recibir de forma milagrosa. Cuando Randi hizo públicas estas grabaciones, el escándalo fue enorme. Se demostró que Popoff engañaba sistemáticamente a sus seguidores. A pesar de esto, Popoff logró reinventarse y continuar predicando y recaudando dinero de creyentes, aunque nunca volvió a alcanzar la misma fama y el éxito. El caso de Popoff fue un duro golpe al mundo de las supuestas curaciones milagrosas y un triunfo importante para el movimiento escéptico liderado por James Randi. Cuando una persona ha experimentado un fenómeno al cual lo ha catalogado como sobrenatural, si estudia bien el caso, puede llegar a una conclusión racional del origen. Desconocer el origen o el motivo de algún evento no significa que el mismo tenga una implicación de algún ser divino o espiritual. Si has tenido alguna experiencia con lo paranormal o sobrenatural, estudia ese caso. Ese es tu caso. Es muy probable que tenga una explicación racional y coherente. O tal vez has sido engañado por tus sentidos. El mundo está lleno de ejemplos de la ausencia de un acto de un ser sobrenatural. Los aviones que caen, que un ser sobrenatural podría levantar y restaurar en el aire. La muerte de cientos de niños por cáncer que un ser sobrenatural podría curar. La existencia de un ser sobrenatural y realmente bueno sería un verdadero superhéroe
sería el superhéroe de la humanidad. Te invito a que te suscribas a mi canal, que des tu like y dejes en los comentarios aquellas vivencias y aquella experiencia que tienes o que has tenido con lo sobrenatural o lo paranormal. Sin más, me despido. Muchas gracias.